16 de julio de 1999. Una avioneta despega de Nueva Jersey con 3 personas a bordo. Ninguna de ellas llegará a su destino. A los mandos iba el hombre que muchos consideraban el príncipe de América, el hijo de un presidente asesinado, el niño que el mundo entero había visto, con apenas 3 años, hacer un saludo militar ante el féretro de su padre, el soltero más deseado de su país, el rostro que vendía revistas, el heredero de una dinastía que parecía tenerlo todo. Aquella noche cálida de julio, John Kennedy Jr. subió a su pequeño avión con 2 mujeres a su lado. Una era su esposa, Carolyn, una de las mujeres más bellas y enigmáticas de su tiempo. La otra era la hermana de ella, Lauren. Iban a una boda familiar. Iban a celebrar la vida. Poco más de 1 hora después, el avión había desaparecido del cielo. Y con él, las 3 personas que viajaban dentro. Lo que ocurrió en esos 60 minutos sobre el océano oscuro se convirtió en una de las tragedias que más conmocionaron a Estados Unidos en toda su historia reciente. Porque no se perdía solo a un piloto inexperto en un accidente cualquiera. Se perdía al último gran símbolo de una familia marcada por la desgracia. Se perdía al heredero de Camelot, a la esperanza que millones de personas habían depositado en aquel niño que creció ante sus ojos, y se perdía, junto a él, a la mujer que amaba y a la hermana de esa mujer, en un golpe del destino tan cruel que parecía sacado de una maldición. Hoy vamos a contar esa historia completa. Vas a descubrir quiénes eran de verdad John y Carolyn, la pareja que el mundo idolatraba y vigilaba sin descanso. Vas a conocer su historia de amor, intensa y atormentada, vivida bajo el foco más despiadado que se pueda imaginar. Vas a entender qué pasó exactamente aquella noche sobre el mar, minuto a minuto, según lo que estableció la investigación oficial. Y vas a ver cómo una familia que lo tenía absolutamente todo, dinero, poder, fama y belleza, volvió a estrellarse contra la misma tragedia que la perseguía desde hacía décadas. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser el príncipe de América? Tener el apellido más poderoso del país, la fortuna, la belleza y la adoración de millones, si nada de eso puede evitar que una noche de verano el océano se te trague? Porque John Kennedy lo tuvo todo y descubrió, de la forma más definitiva, que ni la fama, ni el dinero, ni la sangre real de una dinastía pueden comprar lo único que de verdad importa. Para entenderlo, hay que volver al principio, al niño que un país entero adoptó como suyo y a la sombra que lo persiguió desde la cuna. Para entender la magnitud de lo que se perdió aquella noche, primero hay que entender quién era John Kennedy Jr. Y para eso hay que remontarse a una imagen que quedó grabada en la memoria de todo un país. John nació en noviembre de 1960, pocas semanas después de que su padre fuera elegido presidente de Estados Unidos. Vino al mundo, literalmente, en el umbral de la Casa Blanca. Su infancia más temprana transcurrió allí, entre los pasillos del poder, como hijo del hombre más importante del país y de una de las mujeres más admiradas del mundo, Jacqueline Kennedy. Era el niño de Camelot, el pequeño príncipe de aquella corte luminosa, que la familia Kennedy representaba en la imaginación de millones de personas. Las cámaras lo seguían desde que daba sus primeros pasos. El país entero lo veía crecer. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. En noviembre de 1963, su padre fue asesinado en Dallas. John tenía apenas 3 años. El día del funeral, ante el ataúd de su padre cubierto por la bandera, aquel niño diminuto, vestido con un abrigo claro, levantó la mano e hizo un saludo militar. Era el día de su 3er cumpleaños. Aquella imagen, la del pequeño John despidiendo a su padre con un saludo, recorrió el mundo entero y se convirtió en una de las fotografías más icónicas y desgarradoras del siglo XX. En aquel instante, sin saberlo, aquel niño se convirtió en propiedad emocional de toda una nación. El país lo adoptó como suyo, lo cuidó con la mirada, lo vio crecer cargando con el peso de un apellido
y de una tragedia que él era demasiado pequeño para comprender. Y crecer así, bajo aquel foco permanente, marcó toda su vida. John fue, desde niño, una de las personas más observadas de Estados Unidos. Cada etapa de su vida fue noticia: su adolescencia, sus estudios, sus novias, su físico, porque John, además, se convirtió en un hombre extraordinariamente atractivo, y eso multiplicó la fascinación. La prensa lo coronó como el hombre vivo más sexy del planeta. Las mujeres lo perseguían, los hombres querían ser como él, y los medios no le daban un solo día de tregua. Era guapo, encantador, de sonrisa fácil, heredero de un mito, parecía tenerlo todo. Pero detrás de aquella imagen dorada había un hombre que luchaba por encontrar su propio camino a la sombra de un padre legendario. John no lo tuvo tan fácil como parecía. Suspendió el examen para ejercer la abogacía en Nueva York no una, sino 2 veces, en un episodio que la prensa, siempre implacable con él, aireó con titulares burlones. Lo consiguió al 3er intento. Trabajó un tiempo como ayudante del fiscal en Manhattan y después buscó su propio espacio, alejado de la política directa que se esperaba de un Kennedy, fundando una revista que mezclaba política y cultura popular, un proyecto muy personal con el que intentaba demostrar que era algo más que un apellido y una cara bonita. John quería ser el mismo, pero el mundo solo quería verlo como el príncipe de Camelot, el heredero destinado a algo grande, la promesa viva de una dinastía herida. Y mientras John buscaba su lugar, su corazón ya había encontrado a la persona que lo cambiaría todo. Una mujer rubia, elegante y misteriosa, que trabajaba en el mundo de la moda y que estaba a punto de convertirse en el gran amor de su vida, y también en la mujer más vigilada de América. Mientras el mundo entero suspiraba por John Kennedy, hubo una mujer que le robó el corazón de verdad. Y no era una estrella de cine ni una celebridad. Era una joven que se había hecho a sí misma en el mundo de la moda, con un estilo y una presencia que no pasaban desapercibidos para nadie. Caroline Bessette había nacido en enero de 1966 en White Plains, en el estado de Nueva York. Su origen era de clase media, muy lejos del mundo de privilegio y poder de los Kennedy. Su padre trabajaba con las manos, su madre era maestra y sus padres se separaron cuando ella era pequeña. Caroline se crió, junto a sus hermanas, en Connecticut, después de que su madre rehiciera su vida. Era la pequeña de 3 hermanas, con 2 mayores que eran gemelas, Lauren y Lisa. Y desde joven destacó por algo difícil de definir: una elegancia natural, una seguridad, un magnetismo que hacía que la gente se girara a mirarla. Tras estudiar en la universidad, Caroline entró a trabajar en una de las grandes firmas de moda americanas. Y allí brilló. Empezó casi desde abajo y fue ascendiendo gracias a su olfato, su estilo y su capacidad para tratar con la clientela más exclusiva, hasta convertirse en directora de publicidad de la tienda insignia de la marca en Manhattan. Caroline se movía con soltura entre famosos, diseñadores y millonarios. Tenía un gusto impecable, una forma de vestir que años después seguiría siendo estudiada e imitada, y una personalidad fuerte, reservada y a la vez encantadora. Era alta, rubia, de una belleza serena y sofisticada. Y sobre todo, era inteligente y tenía carácter. No era una mujer fácil de impresionar, ni siquiera por el soltero más codiciado del país. Las versiones sobre cómo se conocieron John y Caroline no coinciden del todo. Según algunas, se conocieron a principios de los años 90, cuando él acudió a la tienda donde ella trabajaba para una prueba de vestuario privada. Según otras, se cruzaron corriendo en Central Park. Lo que sí parece claro es que en aquel primer momento John estaba saliendo con otra persona y que la relación entre ellos no arrancó de inmediato. Tardó un tiempo en encenderse, pero cuando lo hizo, hacia mediados de la década, prendió con una fuerza arrolladora. John, que podía tener a cualquier mujer, quedó fascinado por aquella joven que no se dejaba deslumbrar por su apellido. Sus amigos lo contaron después. Caroline lo intrigaba más que nadie que hubiera conocido. Decía que quería casarse con ella, y lo decía completamente convencido.
Y aquí aparece uno de los detalles más tristes y conmovedores de esta historia. Porque la madre de John, Jacqueline, la legendaria Jackie, murió en mayo de 1994, justo cuando la relación con Caroline empezaba a ir en serio. John nunca llegó a presentarle a Caroline. Las dos mujeres más importantes de su vida jamás se conocieron, y se dice que él lamentó profundamente que su madre no llegara a tratar a la mujer con la que iba a casarse. Era el primer eslabón de una cadena de ausencias y de sombras que rodearía aquella relación desde el principio, porque Caroline, sin haberla conocido siquiera, iba a pasar el resto de su corta vida comparada sin descanso con aquella suegra a la que nunca vio. La elegancia, el estilo, la discreción, la cautela frente a la prensa. Todo en Caroline recordaba a Jackie, y el país no la iba a dejar olvidarlo ni un solo día. Cuando John decidió casarse con Caroline, lo hizo a su manera, lejos de los focos, lejos de la prensa, lejos del circo que rodeaba cada paso de su vida, y consiguió, por una vez, lo que parecía imposible para un hombre como él: el secreto absoluto. En septiembre de 1996, John y Caroline se casaron en una islita frente a la costa de Georgia, un lugar apartado y casi salvaje llamado Isla de Kimberland. La operación se planeó con un sigilo digno de una agencia de espías. Apenas invitaron a unas 40 personas, la mayoría de su círculo más íntimo, y a muchas de ellas no se les reveló el lugar exacto hasta el último momento, para evitar cualquier filtración. La ceremonia se celebró en una pequeña capilla centenaria, de madera, sin apenas iluminación. Caroline llegó tarde, porque su vestido necesitó un arreglo de última hora, y para cuando todo estuvo listo, el sol ya se ponía. Así que la capilla se iluminó por completo con velas, y el oficiante tuvo que leer la ceremonia ayudándose de una linterna. Una boda íntima, a la luz de las velas, en una capilla perdida, lejos del mundo entero. El vestido que Caroline lució aquel día merece un capítulo aparte. Lo diseñó un amigo suyo, del mundo de la moda, entonces poco conocido fuera del sector. En lugar del típico vestido aparatoso y recargado que se llevaba en la época, creó una pieza sencilla, fluida, de seda al corte, de una elegancia minimalista que rompía con todo lo establecido. Aquel vestido se convirtió en una icono, definió toda una estética, la de los años 90 más sofisticados, y catapultó la carrera del diseñador. Caroline, sin proponérselo, marcó tendencia incluso el día de su boda. Esa era su magia. Convertía la sencillez en algo inolvidable. Por un breve instante, John y Caroline lo lograron. Se casaron en paz, en secreto, lejos de la histeria mediática. Cuando la noticia se hizo pública, ya estaba todo hecho. La prensa, que tanto los perseguía, se quedó sin su momento. Fue, quizá, la última victoria que la pareja consiguió frente al monstruo de la fama. Porque a partir de aquel día, todo cambió. La discreción se acabó, y el matrimonio del príncipe de América, con su misteriosa novia rubia, se convirtió en el espectáculo más perseguido del país. Lo que vino después de aquella boda soñada fue mucho más difícil de lo que nadie habría imaginado. Porque casarse con un Kennedy, con el hombre más observado de América, tenía un precio altísimo, y lo iba a pagar, sobre todo, Caroline. Tras la boda, Caroline descubrió lo que significaba de verdad estar casada con John Kennedy, y fue una experiencia mucho más dura de lo que jamás habría imaginado. Porque de la noche a la mañana, aquella mujer reservada y celosa de su intimidad se convirtió en una de las personas más fotografiadas y vigiladas de todo el país. Los paparazzi acampaban literalmente a las puertas de su casa, en el barrio neoyorquino donde la pareja vivía. La esperaban cada mañana, la seguían a todas partes, la fotografiaban sin descanso. Cada salida a la calle, cada gesto, cada cambio de humor, quedaba registrado y publicado. Caroline, que valoraba su privacidad por encima de casi todo, se vio atrapada en una pecera de cristal de la que no podía escapar. Quienes la conocían contaron después lo mucho que sufrió con aquel acoso. Algunos fotógrafos llegaban a provocarla, a lanzarle comentarios hirientes o preguntas insolentes para conseguir una reacción, una mirada de rabia, una imagen más jugosa.
Era un asedio constante, agotador, deshumanizador. Y a la presión de los paparazzi se sumó otra carga difícil de soportar: la comparación permanente con Jackie. La prensa y el público no dejaban de medir a Carolyn con la vara de su legendaria suegra. Su forma de vestir, su elegancia, su silencio ante las cámaras, todo se interpretaba como un eco de Jackie Kennedy. Era una comparación injusta y aplastante, el tipo de sombra bajo la que resulta imposible vivir con normalidad. Carolyn no era Jackie. Era una mujer de su tiempo, con su propia personalidad y sus propios problemas. Pero el país la había convertido en la nueva princesa de Camelot, le pusieran o no ese papel sobre los hombros, y le exigía estar a la altura de un mito. Toda aquella presión empezó a hacer mella en la pareja. Vivir bajo semejante asedio, sin un minuto de paz, sometidos al juicio constante de millones de desconocidos, tensaba la relación. Y aquí es importante ser justo con los hechos, porque sobre el estado de aquel matrimonio se ha especulado muchísimo. Se reportó que, hacia la primavera de 1999, John y Carolyn estaban acudiendo a terapia de pareja para tratar de gestionar las dificultades. Eso se publicó. Pero personas muy cercanas a ellos, amigos que los trataban a diario, matizaron después esa versión, asegurando que su relación no estaba ni mucho menos rota, que pasaban por un momento complicado como tantas parejas, pero que seguían profundamente unidos. La verdad íntima de aquel matrimonio, como la de todos, solo la conocían ellos dos. Lo que sí es seguro es que el amor entre John y Carolyn fue real e intenso, y que la enorme presión a la que estaban sometidos lo puso a prueba de una forma que muy pocas parejas podrían soportar. Detente a pensar en la crueldad de esa situación. Dos personas que se aman intentando construir una vida juntos y que no pueden ni siquiera salir a la calle sin que una jauría de cámaras registre cada uno de sus gestos. El precio de la fama llevado al extremo. John había nacido dentro de esa pecera y de algún modo estaba acostumbrado. Carolyn, en cambio, llegó a ella de adulta, por amor, y le tocó aprender a vivir bajo una presión para la que nadie está preparado. Y mientras la pareja luchaba por sostener su matrimonio bajo aquel asedio, sobre la familia de John seguía planeando algo mucho más oscuro, una sombra que llevaba décadas persiguiendo a los Kennedy y que parecía no perdonar a ninguna generación. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón de la tragedia, la maldición que perseguía a la familia más poderosa de América, y la noche en que volvió a cobrarse su precio sobre el océano. Para entender por qué la muerte de John golpeó tan hondo, hay que entender la historia de su familia. Porque los Kennedy no eran una familia rica y poderosa cualquiera. Eran una dinastía marcada, generación tras generación, por una sucesión de tragedias tan brutal que el país entero empezó a hablar, medio en serio, medio en superstición, de una maldición. La lista de desgracias de los Kennedy es escalofriante. El hermano mayor del presidente Kennedy murió en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el avión militar que pilotaba estalló en pleno vuelo. Una hermana de la familia murió también en un accidente de avión pocos años después. El padre de John, el presidente, fue asesinado de un disparo en 1963, ante las cámaras, en uno de los magnicidios que más marcaron el siglo. 5 años más tarde, en 1968, su tío Robert, que aspiraba a la presidencia, fue asesinado también a tiros durante la campaña. 2 hermanos, 2 balas, 2 vidas segadas en la cumbre del poder. Y la lista siguió creciendo con los años. Un primo de John murió por una sobredosis. Otro perdió la vida en un accidente esquiando, apenas un par de años antes que el propio John. Accidentes, asesinatos, muertes tempranas, una detrás de otra, golpeando a la familia década tras década. Aquella acumulación de desgracias era tan inverosímil, tan repetida, que el país empezó a verla como algo más que mala suerte. Se hablaba de la maldición de los Kennedy, como si sobre aquella familia pesara una condena invisible que exigía cada cierto tiempo una nueva víctima. No es que existiera ninguna maldición real, claro, pero la sensación de que los Kennedy estaban condenados a la tragedia
se había instalado en el imaginario colectivo. Y John, el niño que había saludado el ataúd de su padre, era visto como el superviviente, como el que tenía que romper aquella cadena, como la esperanza de que la familia pudiera por fin escapar de su destino. Por eso su muerte resultó tan devastadora. Porque John no era solo un Kennedy más, era el que debía sobrevivir, el que cargaba con las esperanzas de toda una dinastía y de buena parte del país. Era el príncipe que iba a demostrar que los Kennedy podían tener por fin un final feliz. Y en lugar de eso, una noche de julio de 1999, la maldición volvió a cobrarse su precio, de la forma más absurda y más cruel. No en un magnicidio, no en un atentado, sino en un pequeño avión que cayó al mar mientras la familia se preparaba para celebrar una boda. La tragedia de los Kennedy encontró a John donde menos se esperaba, en el cielo, una noche de verano, a los mandos de su propio avión. Para entender qué ocurrió aquella noche, hay que conocer la pasión que había llevado a John hasta los mandos de aquel avión, porque volar era, para él, una de sus grandes aficiones, una forma de libertad, de escapar por un rato de la pecera en la que vivía. Allá arriba, en el cielo, nadie lo perseguía. Nadie lo fotografiaba. Era solo él, el avión y el horizonte. John había obtenido su licencia de piloto privado relativamente poco antes del accidente, apenas un año antes. Y aquí aparece el primer dato que la investigación posterior subrayaría con fuerza. John era un piloto novato. En el momento del accidente, acumulaba algo más de 300 horas de vuelo, una cifra modesta para enfrentarse según qué condiciones. Y, lo que resultaría decisivo, no tenía la habilitación para volar por instrumentos. Es decir, solo estaba certificado para volar con buena visibilidad, guiándose con sus propios ojos, viendo el horizonte y la tierra. No estaba capacitado para volar, fiándose únicamente de los instrumentos del avión, cuando la visibilidad desaparece. Esa diferencia, que puede sonar técnica, se convertiría en la clave de toda la tragedia. El avión era un monomotor, un modelo Piper, que John había comprado apenas unos meses antes del accidente. Un aparato pequeño, de hélice, de los que pilotan los aficionados. La investigación posterior confirmaría que el avión estaba en perfecto estado, que no hubo ningún fallo mecánico, que el motor funcionaba con normalidad en el momento del impacto. El problema, por tanto, no estaba en la máquina, estaba en las condiciones de aquella noche y en la experiencia del hombre que la pilotaba. Y hay un detalle que muy poca gente conoce y que añade una capa más de inquietud a esta historia. John no estaba en su mejor momento físico para volar aquella noche. Apenas el día anterior le habían retirado una escayola de un tobillo que se había roto semanas atrás en un accidente practicando otro de sus deportes de riesgo. Llegaba al vuelo recién recuperado de una lesión, con el tobillo aún débil. Y hay algo más. Según se supo después por la investigación, un instructor de vuelo se había ofrecido a acompañarlo aquella noche, a volar con él por si surgía cualquier complicación. John declinó la oferta. Quiso hacerlo solo, quería pilotar él mismo, llevar a su esposa y a su cuñada a la isla, con sus propias manos, sin ayuda. Era una decisión coherente con su carácter independiente y seguro de sí mismo, pero vista con la perspectiva de lo que pasó después, resulta estremecedora. Aquella negativa a llevar a alguien con más experiencia a su lado fue, quizá, una de las pequeñas decisiones que sellaron el destino de los tres. Todo estaba dispuesto para una tragedia perfecta. Un piloto novato, una lesión reciente, la decisión de volar solo, y por encima de todo, una noche que parecía despejada, pero que escondía una trampa mortal sobre el mar. Llegamos a la noche que lo cambió todo. El viernes, 16 de julio de 1999, y conviene reconstruirla con calma, paso a paso, tal como la estableció la investigación oficial, porque cada minuto cuenta en esta historia. Aquella tarde, John, Carolyn y Lauren se reunieron en un pequeño aeropuerto de Nueva Jersey. El plan era sencillo: volar hasta Martha's Vineyard, una isla elegante frente a la costa de Massachusetts, donde la familia tenía propiedades, dejar allí a Lauren
y continuar después hacia Hyannisport, el bastión de los Kennedy, donde al día siguiente se celebraba la boda de una prima de John. Un trayecto que John había hecho otras veces. Una noche de celebración familiar por delante. Salieron tarde, más tarde de lo previsto. El avión despegó pasadas las 8:30 de la tarde, apenas unos minutos después de la puesta de sol. Y ese retraso, que parecía un detalle sin importancia, resultó fatal, porque significaba que buena parte del vuelo, y sobre todo el tramo final sobre el mar abierto, se haría ya de noche cerrada. Las dos hermanas, Caroline y Lauren, se sentaron en la segunda fila de asientos, de espaldas a la marcha, justo detrás del asiento del piloto. John tomó los mandos, y el pequeño avión se elevó en el cielo del atardecer, rumbo a la isla. Durante la primera parte del trayecto, todo transcurrió con normalidad. El avión voló sobre tierra firme, siguiendo la costa, a una altitud estable. John mantuvo silencio por la radio durante todo el vuelo, algo que no era obligatorio, pero que llamó la atención después. No pidió ayuda, no contactó con ningún control para que lo guiara. Volaba solo, en silencio, confiando en sus propios ojos para orientarse. Y mientras hubo tierra debajo, con sus luces, sus pueblos, sus referencias visuales, no hubo problema. John podía ver dónde estaba, hacia dónde iba, dónde estaba el horizonte. Todo estaba bajo control. Detente a imaginar la escena, sin dramatismo, tal como debió de ser. Dos hermanas sentadas juntas en la parte de atrás de una avioneta, charlando quizá, pensando en la boda del día siguiente, en la familia que las esperaba, en los planes del fin de semana. Delante, a los mandos, un hombre concentrado en su tarea, llevando a las dos mujeres que tenía a su cargo hacia la isla, confiado en su pericia, tranquilo. 3 personas haciendo algo de lo más normal, un trayecto rutinario hacia una celebración, sin la menor sospecha de que aquel vuelo iba a ser el último. Esa es, quizá, la parte más difícil de asumir de toda la historia, que no hubo ningún presagio, ninguna advertencia, ningún drama hasta el último momento. Solo 3 personas confiadas, volando hacia una fiesta familiar en una noche cálida de verano, mientras el peligro se acercaba en silencio. El problema llegó cuando el avión dejó atrás la costa y se adentró en el último tramo, una franja de mar abierto que separaba tierra firme de la isla de Martha's Vineyard, una 30 de kilómetros sobre el agua, de noche. Y ahí, sobre el océano, la trampa se cerró, porque aquella noche, aunque legalmente la visibilidad era suficiente para volar, sobre el mar se extendía una bruma, una calima, una neblina que difuminaba el horizonte. Y sin tierra debajo, sin luces, sin una línea clara que separara el cielo del agua, John se quedó, de repente, sin referencias. Todo a su alrededor se volvió una masa oscura e indistinta. Arriba, el cielo negro. Abajo, el mar negro. Y entre los dos, ninguna línea visible que le dijera dónde estaba el horizonte. Para un piloto certificado en vuelo por instrumentos, aquello no habría sido un problema grave. Habría dejado de fiarse de sus ojos y se habría guiado por los instrumentos del avión, que le indicaban la altitud, la inclinación, la dirección. Pero John no tenía esa formación. Y aquí es donde empezó la catástrofe. Lo que le ocurrió a John aquella noche tiene un nombre técnico: desorientación espacial. Y es uno de los fenómenos más traicioneros y mortales a los que se puede enfrentar un piloto. Funciona así. Cuando un piloto vuela, sin un horizonte visible, sin referencias en el exterior, su cuerpo deja de saber con certeza dónde está la vertical. El oído interno, el órgano que nos da el sentido del equilibrio, puede engañarnos por completo en esas condiciones. El piloto puede creer que vuela recto y nivelado cuando en realidad está girando e inclinándose. Puede sentir que sube cuando en realidad baja. Sus propias sensaciones, en las que confía toda la vida en tierra, se convierten en mentiras. Y si no se fía de los instrumentos, si intenta corregir basándose en lo que cree sentir, lo único que consigue es empeorarlo todo. La investigación posterior, analizando los datos del radar, reconstruyó lo que pasó en aquellos últimos segundos.
El avión, ya sobre el mar y sin referencias, empezó a desviarse, a girar a la derecha cada vez más cerrado, a inclinarse más y más, mientras descendía a velocidad creciente. Es lo que los pilotos llaman una espiral mortal. El aparato entra en un giro descendente cada vez más cerrado y rápido, del que sin la formación adecuada y sin tiempo de reacción resulta casi imposible salir. John, casi con toda seguridad, no era consciente de lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. Creía estar haciendo una cosa mientras el avión hacía otra, y la distancia entre lo que él creía y la realidad se cerró en cuestión de segundos. Todo ocurrió muy rápido. Apenas medio minuto separó el momento en que el avión empezó a perder el control del impacto final. 30 segundos. Ese fue, probablemente, el tiempo que duró el horror, si es que llegaron a ser conscientes de él. El pequeño avión, con sus 3 ocupantes dentro, cayó del cielo en una espiral cada vez más cerrada y se precipitó contra la superficie del océano a gran velocidad. Y el mar se cerró sobre ellos. En algún punto de aquella franja de agua oscura, frente a la costa de la isla a la que nunca llegaron, terminó el vuelo, terminó la celebración que les esperaba, terminaron 3 vidas. No vamos a entrar en más detalles, por respeto a las víctimas. Lo que importa es entender la naturaleza de aquella tragedia. No fue un atentado, no fue un sabotaje, no fue una gran conspiración, por mucho que después algunos quisieran ver cosas donde no las había. Fue un accidente, la suma fatal de un piloto sin la experiencia suficiente, una noche sin horizonte sobre el mar, y un fenómeno físico que ha matado a muchos otros pilotos antes y después que él. Una cadena de pequeñas circunstancias, cada una soportable por separado, que juntas se volvieron mortales. La tragedia más absurda, la que no necesita villanos, solo la mala suerte, la inexperiencia y el océano. Pero aquella noche, mientras el avión yacía ya en el fondo del mar, el mundo todavía no sabía nada. Solo sabía una cosa: que el avión de John Kennedy había despegado y que nunca había llegado a su destino. Aquella noche, en Martha's Vineyard, alguien esperaba en el aeropuerto la llegada del avión de John, y el avión no llegó. Las horas fueron pasando, y la inquietud se transformó en alarma, y la alarma en pánico. El pequeño aparato, sencillamente, había desaparecido. No había contactado con nadie, no había aterrizado en ningún sitio, no respondía. Se había esfumado en la oscuridad. Cuando se dio la voz de alarma y se confirmó que el avión de John Kennedy se había perdido, el país entero se paralizó. La noticia corrió como la pólvora. El hijo del presidente Kennedy, el príncipe de América, había desaparecido en su avión junto a su esposa y su cuñada, y de inmediato se desató una de las operaciones de búsqueda más mediáticas y angustiosas que se recuerdan. La Guardia Costera, la Marina, medios de rescate de todo tipo, peinaron la zona del mar donde se había perdido el contacto con el avión. Barcos, aviones, buzos, sonar. Una movilización enorme para encontrar a 3 personas en mitad del océano. Y mientras tanto, el mundo entero contenía la respiración. Durante días, la búsqueda fue noticia de apertura en todas partes. La gente seguía cada parte, cada actualización, con la angustia de quien todavía se aferra a una esperanza. Quizá habían amerizado, quizá estaban en una balsa, quizá, contra todo pronóstico, seguían vivos. Pero a medida que pasaban las horas y los días, y empezaban a aparecer los primeros restos en el agua, una maleta, fragmentos del avión flotando cerca de la costa, la esperanza se fue apagando. Quienes dirigían la búsqueda sabían leer aquellas señales. Cuando empiezan a aparecer ciertos restos, hay que prepararse para lo peor. La familia Kennedy, una vez más, se reunió a esperar noticias. Los mismos que habían enterrado a un presidente, a un senador, a tantos de los suyos, volvían a juntarse para encarar otra tragedia. Y en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos siguió la situación de cerca. Y se dirigió a la nación para expresar el dolor y las plegarias de todo el país, por John, por Caroline, por Lauren y por sus familias. Recordó lo que la familia Kennedy había significado para Estados Unidos durante décadas, cómo había inspirado al país al servicio público y a la esperanza en el futuro. Era el reconocimiento
de que lo que estaba en juego no era solo una tragedia privada, sino una herida nacional. Finalmente, varios días después del accidente, llegó la confirmación que todos temían. Los buzos localizaron los restos del avión en el fondo del mar, a una profundidad considerable, a varios kilómetros de la costa de la isla. Y allí, dentro del aparato hundido, encontraron a John, a Caroline y a Lauren. Los tres seguían con el cinturón puesto. Habían muerto en el impacto, de forma instantánea. La búsqueda había terminado. La esperanza también. El príncipe de América, su esposa y la hermana de ella estaban muertos. La maldición de los Kennedy se había cobrado otra víctima, la más simbólica de todas. Lo que vino después fue un duelo nacional, porque la muerte de John Kennedy no fue vivida como la pérdida de una sola persona, sino como el final de algo más grande. El final de Camelot, el final de la esperanza que toda una generación había depositado en aquel niño, que saludó el ataúd de su padre. La familia decidió despedir a los tres con una ceremonia íntima, acorde con la discreción que John y Caroline siempre habían buscado. A petición del tío de John, el senador de la familia, los cuerpos fueron incinerados y sus cenizas llevadas de vuelta al mar, al lugar donde habían perdido la vida. Para ello se utilizó un buque de guerra de la Marina, un destructor, con el permiso de las autoridades. La familia embarcó, navegó hasta las inmediaciones del punto donde el avión había caído, y allí, en una breve y emotiva ceremonia, esparcieron las cenizas de John, Caroline y Lauren sobre las aguas del Atlántico. El mar que se los había llevado se convirtió también en su lugar de descanso eterno. Hubo además ceremonias y homenajes que reunieron a la familia y a las personas más cercanas. El senador de la familia, que ya había pronunciado discursos de despedida por su hermano el presidente y por su hermano el senador asesinados, tuvo que despedir ahora a su sobrino, y sus palabras recordaron al niño que el mundo había visto crecer, a aquel John que había sido una luz para su familia y para el país desde que era un crío. La imagen de un tío anciano, enterrando al joven que debía representar el futuro de la dinastía, resumía, mejor que ninguna otra, la crueldad de aquella historia. Los viejos despidiendo a los jóvenes, el orden natural de las cosas roto, una vez más, en la familia Kennedy. El país lloró a John como había llorado a pocas figuras, porque sentía que lo conocía de toda la vida. Lo había visto nacer, lo había visto saludar el féretro de su padre, lo había visto crecer, enamorarse, casarse. John era, en cierto modo, un miembro de la familia de millones de americanos, y su muerte, tan repentina, tan absurda, tan injusta, dejó un vacío que iba mucho más allá de su entorno personal. Se había ido el último príncipe de Camelot, y con él una parte de la esperanza y de la inocencia de todo un país. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente. Porque lo que vino después, el significado de aquella tragedia, es quizá lo más importante de todo. La muerte de John se perdió mucho más que una vida. Se perdió un futuro entero que millones de personas habían imaginado para él. Porque sobre John pesaban unas expectativas enormes. Muchos daban por hecho que, tarde o temprano, daría el salto a la política, que seguiría los pasos de su padre y de su tío, que algún día podría aspirar a la presidencia y devolver a los Kennedy a la Casa Blanca. John era visto como el heredero natural de aquel legado, la promesa de que Camelot podía renacer, y todo aquello murió con él en el océano. El gran ¿qué habría pasado? Quedó suspendido para siempre. Nunca sabremos qué habría llegado a ser John Kennedy si aquella noche el avión hubiera aterrizado sin problemas en la isla. Y la tragedia dejó a su paso un dolor inmenso en quienes quedaron atrás. De la familia más cercana del presidente Kennedy, de aquellos niños que habían crecido en la Casa Blanca, solo quedaba ya una superviviente, la hermana de John, que de repente se encontró siendo la única que quedaba de su familia directa. Había perdido a su padre asesinado siendo una niña. Había perdido a su madre por enfermedad años atrás. Y ahora perdía también a su único hermano de la forma más brusca.
Pocas cargas hay más pesadas que la de quedarse como único superviviente de una familia entera, guardando la memoria de todos los que se han ido. Y a ese dolor se sumaba el de la familia de Caroline y Lauren, los Bessette, que en aquel accidente perdieron de golpe a 2 de sus hijas. 2 hermanas, en el mismo avión, en la misma noche. Un padre y una madre que vieron desaparecer a la mitad de sus hijas en un solo golpe del destino. La tragedia no entendía de apellidos. Golpeaba a los Kennedy y a los Bessette por igual. Es uno de los aspectos más olvidados de esta historia. Solemos recordarla como la muerte de John Kennedy, el príncipe de América. Pero en aquel avión murieron 3 personas, y 2 de ellas eran 2 hermanas anónimas que no habían pedido jamás aquella fama, que solo estaban allí por amor y por familia. Caroline, que se había enamorado de un hombre y había pagado por ese amor el precio de vivir en una pecera. Y Lauren, que simplemente iba a que la dejaran en una isla de camino a una boda. 2 vidas más, segadas junto a la del heredero, en la misma espiral, en el mismo mar. La maldición de los Kennedy se llevó por delante también a quienes tuvieron la desgracia de estar cerca. Han pasado más de 2 décadas desde aquella noche de julio, y la fascinación por John y Caroline, lejos de apagarse, no ha dejado de crecer. Su historia se ha convertido en una de esas leyendas modernas que cada nueva generación redescubre y vuelve a hacer suya. Caroline, en particular, se ha transformado en un auténtico icono. Su estilo, aquella elegancia minimalista y sofisticada que tanto la caracterizaba, es estudiado, imitado y venerado hoy más que nunca. En las redes sociales han surgido infinidad de cuentas dedicadas a recopilar sus fotografías, a analizar sus looks, a celebrar a aquella mujer que convirtió la sencillez en sinónimo de elegancia eterna. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió la tragedia, descubren hoy su imagen y caen rendidos ante ella. Caroline Bessette se ha convertido, paradójicamente, en una de esas figuras cuya influencia es más poderosa muerta que viva. La mujer que tanto sufrió por la fama es ahora un mito de estilo que no deja de ganar adeptos. Y la historia de amor entre John y Caroline ha vuelto al primer plano de la actualidad. En tiempos recientes, su romance, su matrimonio y su trágico final han sido llevados a la pantalla en una serie que ha reavivado el interés mundial por la pareja, presentando su historia a una generación que apenas la conocía. De repente, millones de personas han vuelto a hablar de ellos, a fascinarse con aquella pareja perfecta y atormentada, a llorar un final que ya conocían, pero que no por ello duele menos. Es la prueba de que algunas historias no mueren nunca, de que el mito de John y Caroline, el príncipe de América y su misteriosa esposa, sigue tan vivo como el primer día. Hay algo profundamente revelador en esa fascinación que no se apaga. Porque lo que atrae a la gente de John y Caroline no es solo su belleza, ni su glamour, ni el apellido legendario. Es la combinación de todo eso con la tragedia, la sensación de que tenían absolutamente todo lo que se puede desear, y de que el destino se lo arrebató en un instante. Su historia encierra una de esas verdades incómodas que nos cuesta asumir, que la belleza, el dinero, la fama y el privilegio no son ninguna garantía, que la pareja que parecía vivir un cuento de hadas terminó en el fondo del mar una noche de verano, y que, en el fondo, nadie está a salvo. Llegados a este punto, conviene detenerse a pensar en eso que tanto se ha dicho sobre los Kennedy, la maldición, porque la muerte de John reavivó con fuerza la idea de que sobre aquella familia pesa una condena, y vale la pena mirarla de frente. Por un lado, está claro que ninguna maldición real existe. No hay fuerzas sobrenaturales persiguiendo a una familia. Lo que hubo en el caso de John fue una concatenación de circunstancias muy concretas y muy humanas. Un piloto con poca experiencia, la falta de la habilitación adecuada para volar sin visibilidad, una salida más tardía de lo previsto, una bruma sobre el mar que borró el horizonte justo en el peor momento, la decisión de volar solo, sin un instructor al lado, una lesión reciente. Cada una de esas cosas, por separado, era manejable.
Juntas, se volvieron letales. La investigación oficial lo dejó claro. Fue un accidente provocado por la desorientación espacial del piloto, agravada por las condiciones de aquella noche. No hubo misterio, no hubo complot, por mucho que algunos hayan querido inventarlos después. Solo hubo una cadena trágica de factores que terminó en el fondo del mar. Pero por otro lado, es imposible no sentir el escalofrío de tantas tragedias acumuladas sobre una misma familia. Asesinatos, accidentes aéreos, sobredosis, muertes tempranas, generación tras generación. Aunque la razón nos diga que es mala suerte llevada al extremo, hay algo en la repetición que sobrecoge, como si los Kennedy hubieran pagado, una y otra vez, un precio desmesurado por su poder, su fama y su ambición. Quizá la verdadera lección no está en la idea de una maldición sobrenatural, sino en algo más terrenal y más perturbador, en que las familias que viven más alto, más expuestas, más rodeadas de riesgo y de presión, también caen más fuerte, en que el mismo impulso que llevó a los Kennedy a la cumbre, esa audacia, esa necesidad de desafiar los límites, los empujó también una y otra vez hacia el desastre. John quería pilotar su propio avión, quería volar solo. Esa misma seguridad, esa misma ansia de libertad e independencia que lo hacían tan admirable, lo llevaron aquella noche a los mandos de un avión sobre un mar sin horizonte. Así que detente un momento a pensar en la pregunta que recorre toda esta historia. ¿Qué mató de verdad a John, a Caroline y a Loren aquella noche? La respuesta técnica ya la conocemos. Un accidente. La desorientación de un piloto novato sobre el mar. Una noche sin horizonte. Eso es lo que dice el informe, y es la verdad. Pero si miramos más allá del frío análisis, si nos preguntamos qué fuerzas llevaron a aquellas 3 personas hasta ese avión, la respuesta se vuelve más amplia y más triste. Los llevó allí una vida construida sobre el privilegio y el riesgo. Los llevó una fama que convertía cada gesto en noticia y que empujaba a buscar la libertad en el cielo, lejos de las cámaras. Los llevó la seguridad de un hombre que estaba acostumbrado a que el mundo se rindiera hacia sus pies y que aquella noche subestimó al único rival que no se rinde ante ningún apellido. La naturaleza, el mar, la oscuridad, porque esa es la conclusión más dura de toda esta historia. Que a los Kennedy no los protegió nunca nada, ni el dinero, que era inmenso, ni el poder, que era enorme, ni la fama, que era universal, ni la belleza, ni la juventud, ni la sangre de una dinastía legendaria. John Kennedy tenía, literalmente, todo lo que un ser humano puede desear, y murió a los 38 años en un pequeño avión, junto a la mujer que amaba, en una franja de mar oscuro frente a una isla a la que nunca llegó. Caroline tenía belleza, estilo, glamour y el amor del hombre más deseado del país, y murió a los 33, después de unos años de matrimonio vividos dentro de una pecera. Loren simplemente iba de camino a una boda. 3 vidas que lo tenían todo por delante, apagadas en 30 segundos. Y aquí es donde la historia de John y Caroline deja de ser solo la de un accidente trágico y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las grandes fortunas, de las grandes dinastías, de las familias más poderosas y admiradas del mundo. Y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda, que ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni el apellido más legendario protegen a nadie de la tragedia. Que cuanto más alto se vuela, en sentido literal y figurado, más dura puede ser la caída. La familia Kennedy lo tuvo absolutamente todo, y pagó por ello el precio más alto imaginable, una y otra vez, década tras década. Mira la historia completa de aquella noche de julio. Un príncipe que el país entero había visto crecer. Una mujer que se enamoró de él y que pagó ese amor con su intimidad y al final con su vida. Una hermana que solo iba de camino a una celebración y un pequeño avión que despegó en el atardecer y nunca llegó a su destino. John Kennedy empezó su vida en el umbral de la Casa Blanca, como el niño dorado de una dinastía en la cima del poder, y la terminó en el fondo del Atlántico,
como la última víctima de la cadena de tragedias que perseguía a su familia. Entre esos dos puntos cabe la historia de un hombre que cargó toda su vida con el peso de un apellido y de una expectativa imposibles, que buscó su libertad en el cielo y que la encontró, de la forma más cruel, una noche de verano. Y junto a él, la historia de Caroline, la mujer que conquistó al príncipe de América y que descubrió que el cuento de hadas tenía un precio que casi nadie podría pagar. Su tragedia es la prueba definitiva de que detrás de las grandes dinastías, detrás del glamour, del poder y de la leyenda, casi siempre se esconden el dolor, la pérdida y la sombra de la muerte, y de que la familia Kennedy, con toda su gloria y todo su poder, fue también una de las más castigadas por el destino que se recuerdan, porque alrededor de los Kennedy hay todavía muchas más historias esperando a ser contadas. Las mujeres de la familia, las nueras, las hijas, las primas, cada una con su propio drama bajo el peso de ese apellido. Las otras víctimas de la maldición, los secretos de una dinastía que conquistó el poder y pagó por él el precio más alto. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes dinastías, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes fortunas y de las grandes familias del poder, siempre, siempre hay un secreto más y una historia más esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a John, a Caroline y a Lauren. Nos vemos en el próximo.